de 3 personas muy conocedoras de sus diferentes áreas. Nos van a ser muy útil para nuestras metas personales y financieras. Les pido que en el transcurso del panel vayan escribiendo sus preguntas, que sé que van a tener preguntas y las tenemos listas para el final. Quisiera pedirle a cada uno de los panelistas que se introduzca y nos cuente brevemente sobre su perfil. Empecemos con Juan Carlos, pasamos con Juan Camilo y después José Felipe. Muchas gracias, Marisabel, muchas gracias y saludos para todos los que se han conectado. Mi nombre es Juan Carlos Zúñiga y soy el presidente de Sion Core International, una compañía americana por más de 30 años, los últimos 24 acá en los Estados Unidos. Es una compañía dedicada a los proyectos y las inversiones. Somos asesores y consultores de proyectos e inversiones. Diferentes áreas son las que nos caracterizan. Primero, el tema de inversiones. El segundo, construcción y remodelaciones. El tercero, servicios financieros, servicios corporativos, bienes raíces y administraciones de bienes raíces. Somos una empresa de servicios de todo en uno. Quiere decir que usted llega a nuestra empresa y le damos una asesoría integral en todas las áreas que usted vaya a requerir. Así que bueno, muchas gracias y estamos para servirles. Gracias. Juan Camilo. Hola, bueno, mucho gusto a todos. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos el día de hoy. Mi nombre es Juan Camilo Ribeira. Soy el director del Departamento de Derecho Tributario de Cuberos Cortés Gutiérrez, una firma de abogados radicada en Bogotá. Mi perfil básicamente es abogado tributarista, dedicado a tributación internacional, tributación en Colombia. Tengo más de 10 años de experiencia en este tema y manejo, como les he dicho antes, el Departamento Tributario de Cuberos Cortés Gutiérrez. Si podemos, no sé si todos los participantes pueden poner en mute sus micrófonos o si podemos hacerlo nosotros, sería súper. Gracias. Listo, entonces muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y espero que esto sea de su agrado y les ayude a aclarar muchas dudas. Muy buenas noches, mi nombre es José Felipe Chapman, colombiano de nacimiento, viviendo en Estados Unidos por más de 21 años, casi 22 en este momento. Nuestra especialidad, yo soy el presidente de A+ Mortgage y A+ International Realty. Son dos compañías que se dedican básicamente en conjunto con Sion Corp a asesorar a inversionistas y a personas locales por más de 20 años, como ya lo dije, en toda la parte de real estate, no solo residencial, sino también en la parte comercial y en la parte de financiamiento para las inversiones o para todo lo relacionado con préstamos hipotecarios residenciales y comerciales. Hemos estado ayudando desde el inicio de nuestra compañía a inversionistas de todas partes del mundo. En el momento tenemos inversionistas desde Europa, en Italia, España y en toda Sudamérica. Estamos aquí nuevamente pues para servirle a la orden en todo lo que podamos ayudarle en el transcurso de este seminario y obviamente con preguntas que puedan tener o en el caso después de esto cualquier información a través pues de cualquiera de las compañías que estamos aquí juntos reunidos para esto. Muchas gracias por participar y pues adelante, María Isabel. Súper, súper. Qué buen equipo que tenemos hoy. Yo sé que con la información que vamos a recibir vamos a poder expandir nuestra mente y proyectar nuestras finanzas. Ya que el tema de nuestro panel hoy es inversión en los Estados Unidos, me gustaría que hablemos un poquito de Miami y la Florida. Yo les comento que de primera mano yo he invertido en Estados Unidos, particularmente en la Florida. Por lo tanto, para mí es muy fácil hablar de Miami como una ciudad vibrante, lo cual es una extensión de Latinoamérica, creo yo, por su cultura, que abre sus puertas al inmigrante y nos recibe con recursos para forjar nuestro presente y futuro. Juan Carlos, cuéntanos un poco sobre los diferentes tipos de inversiones que existen en este hermoso estado y la estabilidad que ha demostrado especialmente en los últimos años.
Muchas gracias nuevamente, Marisabel. Y gracias a todos, José Felipe, y a todos los participantes, de verdad, gracias. Juan Camilo dijo algo importante, José Felipe, la idea es tratar de estar aquí para darle la asesoría que usted necesite. Antes de empezar, estábamos diciendo que la vocación nuestra, básicamente, obviamente, es de formación, es de educación. Lo que queremos es darle a ustedes las herramientas para que antes de tomar una decisión tan importante como una inversión, usted lleve las palabras sabias de cada una de las personas en las áreas que se requieren. Marisabel, estabas hablando entonces de lo bueno y de lo fascinante que es la Florida, y me hubiera gustado hablar con detalle sobre las estadísticas, pero ahora mismo le estoy escribiendo por el chat un par de links donde creo que es importante que cuando tengan el tiempo accesen a ellos. Es del Censo Bureau y de una página pública del gobierno de España con todas las estadísticas de las bondades de Estados Unidos y específicamente de la Florida. Y ustedes van a mirar una cantidad de información que de verdad es bastante atractiva. Pero básicamente estamos hablando sobre lo importante de invertir y me gustaría empezar primero algo técnico y después nos vamos a algo práctico. En la parte técnica, pues la definición de una inversión es una actividad que consiste en dedicar recursos con el objetivo de obtener un beneficio de cualquier tipo. Y los principales recursos para uno invertir serían tierra, tiempo, trabajo y capital. Y basado en esta definición técnica, me gustaría desarrollar algún otro tipo de cosas. Mari Isabel nos preguntó que cuáles son los tipos de inversión y depende de muchas cosas. Uno puede invertir a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo. Uno puede invertir en maquinaria, en materias primas, en automóviles, en edificios, en otras empresas inclusive, en investigación y desarrollo. Uno puede invertir empresarialmente, uno puede invertir personalmente, uno puede invertir financieramente o a través de bancos, uno puede invertir privadamente y públicamente. Pero para hablar, digo, prácticamente en la noche de hoy, estamos hablando de personas desde Bogotá y desde Colombia entera con algún interés en mirar los Estados Unidos como un posible lugar donde expandir sus finanzas, donde diversificar su inversión. Y ahí tendríamos que mirar dos tipos o tres tipos o cuatro tipos de inversiones. Primero, si uno va a inmigrar, o sea, si lo que usted va, la inversión que usted va a hacer le va a depender para usted venirse a vivir a los Estados Unidos o si usted se va a quedar en Colombia y solamente lo que quiere es invertir en otro lugar. Si va a ser una inversión activa, si va a ser una inversión pasiva, quiere decir si usted va a trabajar en ella o si solamente usted va a invertir y usted va a quedarse con otro que sea el que le invirtió. Un ejemplo, una estación de servicio que usted quiera comprar, a lo mejor se la maneja otra persona, usted no tiene que estar directamente, o a lo mejor usted es un panadero que le ha ido muy bien en Colombia y quiere entonces lo que hace es expandir su corporación para acá y la crea nuevo y usted va a estar enfrente del negocio. Esa sería otra manera de mirarlo. Pero básicamente estamos hablando de que estamos convencidos, tanto José Felipe como en mi caso, como Marisabel, lo dijo desde el comienzo, ella, llamémosla la primera de haber vivido la experiencia de no solamente haber nacido en Colombia, sino venirse a los Estados Unidos, estudiar, después graduarse y trabajar, invertir. Estados Unidos es un país maravilloso y ahí es donde quisiera, está pasando un momento económico excelente, a pesar de que pueda pensarse de que hay una burbuja, y eso me gustaría explicarlo dentro de un momento, explicar si Miami, particularmente, o si en los Estados Unidos, está sucediendo algo que pueda en cualquier momento colapsar. Solamente voy a dar mi criterio personal y en un momentito se los transmito, pero básicamente las estadísticas que les mandé nos muestran que estamos en un momento excepcional y la crisis de nuestros países de Hispanoamérica finalmente terminan beneficiando a una región como los Estados Unidos, o una región como Miami, o un estado como la Florida, porque definitivamente lo hemos vivido, los que hemos estado por 15, 20, 25 años aquí, hemos visto las crisis que vivió Venezuela, las crisis que vivió Colombia. De hecho, somos parte de una crisis que hubo en algún momento en Colombia y por eso nos vinimos acá. Y no somos unos fomentadores de abandonar nuestros países para venir acá, sí somos unos fomentadores de invertir y diversificar y tener la alternativa de tener proyectos de cualquier índole, que son los que vamos ahorita a hablar. Cuando digo que no hay burbuja, y es mi opinión personal, lo digo con mucho respeto, es porque vemos demanda. O sea, ¿dónde vimos en algún momento algún problema cuando hubo aquí la crisis inmobiliaria, pero más fue sobre crisis financiera, bancaria? Veíamos muchos apartamentos que inversionistas compraban
pero no había clientes que compraran esos apartamentos. Eso no está pasando hoy en día. Eso aquí no se está dando abasto para la gran cantidad de gente que viene a vivir, no solo a invertir. O sea, mucha gente dentro de los Estados Unidos se está viniendo a vivir a la Florida, pues estamos hablando específicamente de Estados Unidos, pero nos quisiéramos referir en este momentito a la Florida y a Miami. Mucha gente de los Estados Unidos se viene a vivir aquí y mucha gente de toda Hispanoamérica se viene a vivir aquí y no se está dando abasto en este momentito para atender tanta demanda. Hay más personas queriendo vivir que comprando por inversión. Y la otra cosa, habría que pensar, Florida está teniendo, puede ser cierto que haya como un incremento en los precios, y eso es cierto, pero tengamos en cuenta que Florida le pasa algo como le pasa a Barranquilla. Los precios de Barranquilla siempre han sido un poco por debajo de lo que es el precio en Cartagena o el precio en Bogotá o el precio en Medellín. Me refiero a los precios por metro cuadrado. Lo mismo sucede con Miami. Miami siempre ha tenido unos precios por pie cuadrado, por metro cuadrado, más bajos que diferentes regiones en los Estados Unidos. Entonces, lo que puede estar haciendo es un ajuste en comparación con otras regiones, pero definitivamente no hay una burbuja, no hay, y creo que también Estados Unidos juega con unas variables muy bonitas que son a veces un poquito, pueden aumentar los precios, pero las tasas de interés, que eso lo hablará José Felipe en un rato con magistralidad, pero básicamente podemos tener un poco los precios más altos que antes, ajustándose contra un precio bajo que tenía la Florida, pero tenemos unas tasas de interés en uno de los mejores momentos. Seguramente, como dijo ahorita José Felipe, lo dirá. Miami tiene muchas viviendas de inversionistas, también es cierto, pero entendamos que hay gente en Miami que no solamente viene a vivir, sino hay gente en Miami que viene a invertir, comprar y viene de vacaciones o viene de vez en cuando. La preocupación hace, no sé, 8 o 10 años atrás era que uno veía edificios completamente vendidos con las luces apagadas. Entonces uno decía, está vendido, pero nadie vive. Esa preocupación era, son inversionistas que compraron, están esperando que los precios aumenten para volver a vender y ese efecto se ha controlado. La crisis pasada nos hizo a todos madurar de muchas maneras. Antes había, llamemos, y voy a decir un término no es irrespetuoso, como de una prostitución en el tema bancario, donde cualquiera que tenía un pequeño equity en su propiedad podía comprar la segunda, la tercera y la cuarta, unos intereses, y eso hizo que el país en un momento dado se reventara. Y hoy en día eso está bastante más regulado. Así que creemos que la situación económica en los Estados Unidos está en un buen momento para pensar en diversificar, para invertir y para vender. No solamente me refiero ahorita al tema de bienes raíces, sino me refiero a hay muchas otras maneras para invertir. Uno puede comprar, vender, remodelar, quedarse con la propiedad para después venderla o para rentarla, administrar propiedades de terceros o propias. No solamente eso, también pudiéramos comprar empresas establecidas, empezar o establecer negocios nuevos, comprar franquicias, iniciar nuevos emprendimientos. Miami tiene una particularidad. Miami es el país de las nuevas oportunidades, está hecho para países, para inmigrantes, está hecho para hacer una plataforma no solo para venir a vivir, porque podemos quedarnos en nuestros países, pero extender las corporaciones nuestras, crear una corporación y sencillamente seguir funcionando en nuestros países. Espero haber contestado tu pregunta, Marisabel. Gracias. Juan Carlos, muy interesante la información de la Florida y todas las opciones que existen para invertir. Sé que hay muchas. Aquí en los Estados Unidos tenemos todas las plataformas y herramientas para desarrollar una inteligencia financiera que tanto necesitamos en el transcurso de nuestras vidas. Como bien sabemos, este país se mueve mucho, o creo que totalmente a través de tipos de crédito. Entonces me gustaría preguntarle a José Felipe, como especialista en esos temas bancarios, cuéntanos si un extranjero tiene alcance a financiación acá en los Estados Unidos y por qué es bueno usar y tener ese crédito. Bueno, muchas gracias, María Isabel. Como lo dijo Juan Carlos, este es un país de oportunidades y es un país de inmigrantes. Los inmigrantes han hecho fuerte este país durante toda la vida. Hay inmigrantes que vienen y son los que hacen las labores, digamos, del campo. Hay inmigrantes que vienen a invertir, hay inmigrantes que vienen a vivir. Y lo más importante, como este es un país que en teoría recibe a todo el mundo con los brazos abiertos si tú haces las cosas de la manera correcta. Y lo más importante, hablando de créditos, aquí hay oportunidades de crédito para todo el mundo. Para extranjeros de cualquier país, hay oportunidades de financiamiento
para todo tipo de negocios, ya sea que quiera comprar una casa para vivirla como second home, para que cuando venga y se quiera quedar en su casa en Estados Unidos, pues para eso existen préstamos. Si quiere comprar una casa para tenerla por inversión, pues aquí también se les puede conseguir el crédito a unos intereses increíblemente bajos, como lo dijo también Juan Carlos. Hoy en día las tasas de interés han estado en los récords más bajos de los últimos 10 o 15 años. Estamos hablando de tasas para extranjeros alrededor del 4%, que son muy, muy buenas. En algunos casos particulares, inclusive menores. Hay oportunidades para créditos para propiedades comerciales, ya sea un multifamily, que básicamente lo que significa es cuando tú puedes comprar una propiedad que consta de 4 unidades o 2 unidades o 10 unidades que se convierten en oportunidades de inversión, los cuales inclusive tú puedes tener uno para tenerlo tú cuando vengas y el resto los puedes tener para inversión, lo rentas y te va a producir una rentabilidad sobre tu dinero. Pero opciones para créditos para todo el mundo las hay, a unas tasas muy, muy favorables comparado con nuestros mercados. Y lo más importante, en la moneda más fuerte del mundo, que es el dólar. Eso te garantiza a ti tu inversión, te garantiza a ti un futuro respaldado por una moneda fuerte como es el dólar. Por eso yo recomiendo, y es lo que hemos estado haciendo tanto en este seminario y durante toda la asistencia de nosotros, asesorar a las personas y llevarlos a la manera de inversión en finca raíz, que es realmente la manera más segura, en mi opinión, de expandir nuestras oportunidades financieras. Hablando un poco de lo que dijo Juan Carlos con respecto a la famosa burbuja, yo he vivido por más de 20 años aquí y pasé la crisis del 2007 al 2009 y las condiciones financieras de esos momentos son totalmente diferentes a lo que son hoy en día. En ese momento nosotros le podíamos hacer préstamo a cualquier persona sin ningún tipo de respaldo, sin ningún tipo de información financiera. Existían préstamos para cualquier persona, pero de una manera desordenada e irresponsable, por llamarlo de alguna manera. Los bancos abrieron las puertas de una manera irresponsable y ese fue el resultado. Hoy en día todo se hace de una manera diferente. Por eso yo pienso que la burbuja que hablan no existe. Nuevamente no lo puedo asegurar, pero es mi opinión que he tenido por la amplia experiencia durante todo el tiempo que he estado viviendo en este país, que lo único que he hecho es eso, asesorar financieramente, conseguir préstamos y obviamente todo lo que eso involucra. Hoy en día, para poder prestarle dinero, sobre todo a las personas, lo que llaman domésticas, que son las personas que viven y trabajan aquí, necesitan verificar de dónde viene el dinero que van a usar para poner un down payment. Tienen que verificar que sus ingresos que ellos declaran a través de una declaración de renta sea suficiente y cumpla unos requisitos que pide el banco con respecto a lo que ganan y lo que pueden gastar para poder aprobar un préstamo. Para los extranjeros funciona un poquito diferente y básicamente los préstamos para extranjeros se basan, y lo quisiera dividir en dos partes, para las personas que son empleadas y para las personas que son propietarias de sus negocios. Cuando son propietarias de sus negocios, realmente el manejo es muchísimo más fácil, porque básicamente lo único que los bancos de aquí piden es una carta de un contador certificado que diga los ingresos que ellos ganan a través de una carta, una referencia bancaria y obviamente tener el dinero suficiente para la cuota inicial, más todos los requisitos que pide el banco como gastos de cierre, lo que sería el equivalente allá a los gastos de impuestos o de notarías o todo ese tipo de cosas.
Para las personas empleadas funciona un poquito diferente, pero también es muy sencillo porque es básicamente una certificación de lo que ganan y se compara, pues, tiene que cumplir los requisitos que piden los bancos con respecto al ingreso y los gastos. Pero todo eso es muy detallado como para hablarlo aquí. Lo más importante y en lo que quiero recalcar es que aquí tenemos la oportunidad de conseguir dinero para personas extranjeras que quieran invertir aquí, sea en finca raíz residencial, sea en finca raíz comercial, sea que quieren comprar un negocio, existen posibilidades para comprar negocios y financiamientos también disponibles. Si quieren invertir en, no sé, básicamente en lo que quieran, aquí tenemos las opciones. La diferencia básica entre una compra, por llamarlo así, de un extranjero y una persona que vive aquí, es que la cuota inicial es un poquito diferente. Para los que vivimos aquí, tenemos ingresos certificados aquí, existen algunas preferencias con respecto a la cantidad de dinero que uno debe dar de cuota inicial. Para los extranjeros tenemos préstamos en la parte residencial hasta un 75 y probablemente un 80% del valor de la compra. Yo creo que es inclusive menos de lo que exigen en Colombia para comprar hoy en día una propiedad, porque allá, hasta donde tengo entendido, necesitan el 30% de cuota inicial para comprar una propiedad regularmente. No estoy hablando de propiedades del gobierno con ayudas y cosas de bajos ingresos. Pero para una persona común y corriente que vaya a comprar una propiedad, tengo entendido que la cantidad requerida en Colombia por lo menos es alrededor del 30%. Y aquí podemos inclusive conseguir en algunos casos hasta el 80% para extranjeros. Qué bueno saber que un colombiano puede invertir en los Estados Unidos y tener acceso a ese crédito que a veces de pronto no entendemos mucho, pero muy bueno saberlo. Yo creo que educarse en cómo tomar beneficio de eso es sumamente importante. Juan Camilo, cuéntanos cuáles son los efectos tributarios que tendría un colombiano al invertir directa o indirectamente en los Estados Unidos. Gracias, Marisabel. Bueno, entonces vamos a hablar de un tema que probablemente a todos nos asusta un poco, que son los impuestos. Colombia es un país que ha tenido reformas tributarias constantemente. Mucha gente no entiende cuáles son sus obligaciones, qué pasa si invierto en el exterior. Ahora mismo hay intercambio de información con muchos países del exterior les reportan a la DIAN lo que tenemos en el exterior, los activos que de alguna forma no declaramos, los ingresos que de alguna forma no le decimos a la DIAN. Entonces, es un tema de mucho cuidado, pero es un tema que hay que saber cómo hacerlo y aplicar bien la norma y entenderlo, ¿no? Asesorarse bien antes de invertir en el exterior. Y yo creo que esa es una de las ideas que yo quiero dejar aquí, y es que invertir en el exterior está bien, tener una sociedad en el exterior está bien, siempre y cuando cumplas con las condiciones y requisitos que nos da la norma y que nos va a exigir la autoridad tributaria en Colombia, ¿no? Entonces, en principio, uno debería dividir dos cosas o separar. Una cosa es invertir, o una idea es invertir en una operación, en algo operativo, una renta activa, como lo llamaríamos en Colombia y como lo dice la norma, ¿no? Y otra cosa es una renta pasiva, ¿sí? Estos dos tipos de inversión tienen diferentes conceptos y diferente interpretación, y va a tener un tratamiento diferente en Colombia. Si yo me voy a invertir en haciendo una operación, teniendo una renta activa en Estados Unidos o en cualquier país del exterior, lógicamente hay que verificar o tener en cuenta qué implicación voy a tener en ese país. Pero desde la perspectiva colombiana, si voy a tener una operación y va a ser algo permanente en ese país que me genere una renta activa, lo mejor es constituir un tipo de vehículo o corporación en esos países para poder encuadrar esa renta en esos países. Y lo que yo reciba
es un dividendo, un rendimiento. Ya puede ser endeudamiento con mi propia compañía, intereses o dividendos, ¿sí? En ese caso, mucha gente me pregunta yo en Colombia tributo, ¿por qué? O sea, ¿por qué es que yo tributo? ¿Por qué pago impuestos? Y creo que eso hay que tenerlo muy claro. Uno en Colombia, en principio, porque esto ha tenido muchos cambios, no paga impuestos sobre su patrimonio, sino que paga impuestos sobre el ingreso susceptible de incrementarme el patrimonio. Es decir, si yo tengo unos recursos en Colombia, ¿sí? Y los quiero llevar a un país a invertir, yo no voy a pagar impuestos en Colombia por invertir allá o por tener ese patrimonio en el exterior. No. Yo voy a pagar impuestos en Colombia por el rendimiento que me genere ese patrimonio o esa inversión que tenga en el exterior. Y ahí nos vamos al otro tipo de inversión que yo creo que lo debemos entender muy claro, y es la inversión de rentas pasivas. ¿Qué es renta pasiva? Renta pasiva es básicamente yo invertir en un apartamento y que ese apartamento me genere un rendimiento vía un canon de arrendamiento. O yo invertir en un bono en el exterior y ese me genere un rendimiento financiero. O yo invertir en una sociedad que me va a generar unos dividendos. Eso es renta pasiva. Esa renta pasiva o ese ingreso que me genere mi inversión, el patrimonio que tengo en el exterior, es lo que vas a tributar en Colombia. Es por ese ingreso, es que tributarías en Colombia. Con las últimas reformas tributarias, nosotros eliminamos en Colombia lo que en principio se llamaba renta presuntiva, que era que el gobierno presume que de tu patrimonio estabas haciendo ingresos. Ya eso se eliminó. Al día de hoy no tenemos impuesto al patrimonio en Colombia. Es decir, yo no tengo que pagar impuesto por mi patrimonio, ni en Colombia ni en el exterior. Entonces, todo este tipo de cosas han dado a entender que lo que quiere llegar un colombiano o lo que quiere llegar el gobierno colombiano es que tributemos sobre el ingreso susceptible de incrementarme el patrimonio. Yo sé que el tema tributario es un poco complicado, pero para que lo entiendan, desde el punto de vista tributario en Colombia, una persona natural o una sociedad nacional tiene que reportar su patrimonio poseído en Colombia y su patrimonio poseído en el exterior. Y tiene que reportar sus ingresos obtenidos en Colombia y los obtenidos en el exterior. Eso no quiere decir que tenga que tributar sobre el ingreso. De ninguna forma, porque yo no tributo sobre el ingreso bruto. Yo no pago impuestos sobre el ingreso bruto. Yo pago impuestos sobre la utilidad que tenga. Y más que todo en estas rentas pasivas. Yo tengo que ver cuál es el ingreso y cuáles son los costos o gastos asociados a ese ingreso. Y sobre eso es lo que yo pagaría impuesto en Colombia. Entonces volvamos a un ejemplo. Una persona colombiana o un residente fiscal colombiano natural que quiera adquirir un apartamento en el exterior o un inmueble en el exterior y lo arriende, claramente tengo que declarar ese ingreso y ese patrimonio, pero no voy a tributar sobre el ingreso porque yo puedo imputarle costos y gastos al ingreso. Entonces yo voy a terminar tributando sobre mi utilidad en Colombia, o sea, mi utilidad que tenga en el exterior reportándola en Colombia. Entonces mucha gente me pregunta, pero ¿qué pasa si pago un impuesto en el exterior? No, ese impuesto en el exterior lo voy a poder descontar de mi impuesto en Colombia, bajo ciertas limitaciones que técnicamente tendríamos que ver caso a caso. Pero también los costos y gastos que pague en el exterior o que tenga relacionados con ese ingreso, los voy a poder restar del ingreso bruto y ahí me queda esa utilidad. Y esa utilidad es la que tributa en Colombia. Entonces me van a preguntar, ¿a qué tarifa? La tarifa depende del tipo de ingreso que tengas o del monto del ingreso que tengas, ¿no? Nosotros en Colombia una persona natural puede tributar de una tarifa incluso del 0% porque no me genera impuesto mi ingreso gravable hasta una tarifa del 39%. Una persona que genere rentas pasivas por 40 millones de pesos aproximadamente
ni siquiera paga impuestos en Colombia, ¿sí? Entonces yo creo que es una forma de planear y saber que no por el simple hecho que reporte, no solo por el simple hecho de que tenga un ingreso en el exterior, ya voy a tener que tributar en Colombia. Para cortar un poco el tema, también puedo invertir indirectamente, ¿no? Porque puede ser que yo cree una sociedad en el exterior para que esa sociedad sea la que compre inmuebles y reciba el rendimiento de esos inmuebles. Nosotros en Colombia tenemos un tema copiado, de hecho, de Estados Unidos, que se llama entidades controladas en el exterior. Y esas entidades controladas en el exterior, ¿qué quiere decir? Quiere decir que desde el punto de vista colombiano, si esa sociedad que tú eres el accionista único o tienes más del 50% o más del 30%, recibe rentas pasivas, esas rentas pasivas como un arrendamiento, no se van a quedar allá aguantadas en Estados Unidos, sino que me va a tocar declararlas en Colombia y pagar impuestos sobre la utilidad, nuevamente, que reciba esa sociedad. Entonces, de alguna forma, directa o indirectamente, tengo que planear sobre lo que estoy haciendo en el exterior para poder determinar bien cuál va a ser mi utilidad que va a estar grabada acá en Colombia a la tarifa que me corresponda. Yo pienso que no es que nos asustemos o las personas, sino que no hay conocimiento de la norma, ¿no? Entonces le dicen a uno, voy a invertir en el exterior, voy a pagar mucho impuesto. No, no es así. Prácticamente que estarías pagando lo mismo que pagas en Colombia. Y si lo planeas bien, podrías hacer una planificación fiscal en la que muchos costos estén relacionados con ese ingreso y terminemos teniendo una renta líquida, o sea, una utilidad muy pequeña. Entonces, de esta forma trato de ser muy resumido con lo que es la tributación en Colombia de una inversión en Estados Unidos y espero que les haya quedado claro y cualquier duda la pueden claramente preguntarnos acá en el chat. Gracias, Marisabel. Gracias, Juan Camilo. Qué afortunados somos hoy que podemos tener acceso a este conocimiento. Con toda esta información en mente, quisiera que hagamos un ejercicio poniéndonos en la posición de una persona que está analizando la posibilidad de invertir en los Estados Unidos, pero esta persona debe considerar si quiere o no quiere venir a vivir acá a los Estados Unidos. Por eso le pido a Juan Carlos que nos comente brevemente sobre las visas disponibles. Pero antes de pasar con él, les quiero recordar, como decía Juan Camilo, que si tienen algunas preguntas, las tengan escritas y las mantengan listas para el final. Adelante, Juan Carlos. Muchas gracias nuevamente, Marisabel. Felicitaciones, José Felipe, por su participación y la de Juan Camilo ha sido magistral. Quería, antes de hablar de las visas, complementar un poquito ahora desde el punto de vista americano lo que habló Juan Camilo. Básicamente hay paradigmas. El concepto preconcebido que siempre es negativo sobre el tema de Estados Unidos va relacionado con impuestos. Y básicamente son tabús. Claro que se paga impuesto, pero es que hay maneras como de reducir el pago del impuesto a lo mínimo posible. Entonces, no estamos diciendo hacer algo malo, estamos diciendo al revés, con sabiduría y con los asesores especiales, lograr bajar la tributación hasta lo mínimo posible, a la mínima expresión que puede ser cero. Acá en Estados Unidos nuestra empresa tiene, llamemos, una gran cantidad de asesores porque no lo hacemos todos juntos. Al comienzo dije somos de la A a la Z, pero de la A a la Z porque tenemos al señor A, al señor B, al señor C, D, E y Z. Hablamos de contadores, de abogados tributaristas, abogados de migración, abogados especialistas en corporaciones. Y nuevamente, antes de hablar del tema de visa, porque ese tema de visa, Marisabel, es un tema muy especial, es muy complicado hablar de visa en general, si prácticamente es el caso de cada uno en particular. Me tocaría hablar, esta es la persona que tiene estas siguientes condiciones, tiene esta edad, es empleado o quiere invertir o quiere venirse a vivir porque tiene un talento especial. Entonces habría que revisarlas. Sí las voy a enumerar, pero creo que para hablar del tema de inmigración deberíamos prácticamente hacer citas puntuales con las personas que quieran tener el interés de inmigrar. Pero sí me gustaría enfatizar algo que Juan Camilo dijo, es sobre el tema de crear corporaciones en los Estados Unidos. Eso es súper fundamental, es increíble.
Para crear una corporación en los Estados Unidos es lo más sencillo. ¿Puede un extranjero crear una corporación en los Estados Unidos? 100% que sí. 100% que sí. ¿Y cuáles son los requisitos para crear una corporación? Elegir el nombre para revisar que no hay una homonimia, básicamente. Nos revisamos y entonces le vamos a pedir, denos 3 opciones de nombre. Bueno, primero, determinar qué tipo de corporación querer abrir. Una LLC, una Corp, una Inc., una entidad sin ánimo de lucro, que aquí se llama 501c3, 501c3. Después de elegir cuál es la corporación que se acomoda a lo que usted va a hacer, entonces se pide el nombre, después del nombre se saca un Tax ID. Un Tax ID es un EIN, es lo mismo que un NIT en Colombia, y para sacar un NIT lo puede sacar alguien extranjero sin necesidad de tener Social Security, o si usted tiene un amigo local, un agente registrador o un socio local, porque una corporación puede estar constituida por personas naturales extranjeras, por una mezcla de personas naturales extranjeras con corporaciones extranjeras, o una mezcla de personas naturales colombianas con socios americanos o con corporaciones americanas. Puede ser una mezcla de mixta de empresas. Entonces se crea la corporación, se saca el Tax ID y luego se abre una cuenta de banco. En esos 3 simples pasos, usted tiene una corporación. Ahora, ¿cuáles son las responsabilidades, Juan Carlos, que uno tiene al abrir una corporación en los Estados Unidos? Primero, renovarla anualmente, como lo hace uno en la Cámara de Comercio. Para uno no perder el nombre, uno hace una renovación muy simple anual, que es muy económica. Segundo, tiene que, llamemos, llevar una contabilidad. Dependiendo de los movimientos que tenga, tendría que llevar una contabilidad en un programa contable formal. Si no, una vez al año, cuando usted tenga que presentar su impuesto, el impuesto de la corporación, lo único que tiene que hacer es mirar los extractos bancarios, hacer un Excel y poder justificar cada ingreso y cada egreso, y con eso pudiera presentar, llamemos, un estado financiero. Ahora, si es una empresa que va a tener unos movimientos bastante más complicados que ingresos y egresos, a lo mejor tiene que facturar o cualquier otro tipo de cosa, entonces es diferente, tendría que sí manejar una contabilidad mensual. Entonces, las corporaciones, por poner un ejemplo, la más común acá sería un equivalente a la SAS en Colombia, que es la LLC. Esa corporación no paga impuestos, 0. Todo lo que es la utilidad o la pérdida al final del año fiscal se traslada a los socios en el mismo porcentaje de los socios. Si hay 2 socios y la corporación genera una utilidad de $10,000, entonces van $5,000 de utilidad a cada socio. Y habría que mirar después, no importa si el socio es extranjero, si el socio es local, obviamente es sencillo porque con su Social Security le llega un K1, que es el resultado final de la operación tributaria del año, y lo tiene que declarar. Pero si es extranjero, hay maneras de sacar unos equivalentes al ITIN. El ITIN es como un equivalente a un Social Security, pero para pagar impuestos. Entonces, en resumen, para abrir una corporación, elegir el nombre, sacar el Tax ID, abrir la cuenta de banco. La responsabilidad para tener una corporación en los Estados Unidos es una vez al año renovarla, presentar los impuestos que le digo yo de la corporación, que si es una LLC son 0, se trasladan a los socios. Y Juan Camilo dijo algo también interesantísimo. El ingreso, si uno compra una propiedad, por ejemplo, y crea una corporación que va a ser la dueña de la propiedad, o si uno crea una corporación, no tiene que ser la dueña, sencillamente la corporación, para que los ingresos de la renta de esa corporación, de esa propiedad, lleguen a la cuenta, esa cuenta de banco y esa corporación y esos impuestos, uno puede con la corporación meterle una gran cantidad de gastos que antes no eran parte de tu día a día. Entonces tú puedes llegar a tener una utilidad bien pequeñita porque le vas a meter gastos adicionales con las corporaciones. O sea que sí es una estrategia crear corporaciones para poder funcionar, ya sea para compra de bienes raíces o para tener un negocio si quieres expandir tu operación en Colombia y extenderla acá a los Estados Unidos. Bueno, y hablando, porque la pregunta, Marisabel, era sobre las visas, es importante entender varias cosas. Cuando una persona va a invertir en los Estados Unidos, tiene la oportunidad de aprovechar y tener un plan B. Nosotros hemos visto, repito, no fomentamos el que la gente venga a vivir acá, no fomentamos el que la gente abandone Colombia, no fomentamos nada de eso. Al revés, si usted está bien en Colombia, qué bueno, pero creo que sí es muy sabio tener un plan B. Y dentro del plan B, si vas a hacer una inversión, tiene varias alternativas. Tú puedes venir a invertir una visa L, que es una visa de empresario, una visa E, que son unas visas de inversionistas. Dentro de esas visas G hay una E1, hay una E2. Hay otra que es un poquito más fuerte, que sí es una inversión mucho más alta, pero te lleva directamente a tener el Green Card.
y a poder después aplicar para el pasaporte, que es una visa EB5, EB5. Pero esa visa obviamente exige un dinero y exige, bueno, invertir un dinero, colocar o tener empleados dentro de la inversión que vas a hacer, y obviamente lo que tienes que hacer es ayudar a la economía de los Estados Unidos. También hay otro tipo de visas que tienen algún talento especial, están las visas A1, hay unas visas que también son como transferencia de empleados, que es la misma que dije ahorita, que es la L1, que es básicamente tener el que tiene algún tipo de corporación en Colombia y lo que quiere es crear una sucursal en los Estados Unidos, puede pedir después un traslado de la empresa de Colombia a la empresa de acá a través de la L1. Esa visa tiene la ventaja de que puedes sí aplicar después de un año de la visa, aplicas para una renovación, pero automáticamente puedes aplicar para una green card y después para el pasaporte azul. Hay otras visas que son básicamente de conocimiento especializado, o sea, no es para personas que a lo mejor no son empresarios independientes, sino que son empleados o profesionales y de alguna manera consiguen que una empresa en los Estados Unidos les patrocine ser empleado. Entonces habría también ese tipo de visas, H1, H2. Básicamente esos son los tipos de visa. Ahora no necesariamente hay que hacer una visa para invertir. Tú tienes derecho con tu visa de turismo, con tu B1, B2, porque si miran bien el contenido de qué significa B1 y B2, significa visa de negocio y de turismo. Tú puedes sencillamente como extranjero comprar tu propiedad sin tener que hacer ningún tipo. Lo que sí te haces es, te limitas a que no puedes recibir ingresos, sino solamente de esa inversión que estás haciendo. Pero repito, este es un tema un poco más delicado, un tema que requiere una sentada con cada una de las personas interesadas y pudiéramos conseguirle citas directamente con nuestros asesores de abogados de inmigración acá en los Estados Unidos. Gracias, Mari. Y creo que es muy importante agregar que todo este tema de visas se debe manejar con los abogados especialistas de inmigración del equipo. Lo mencionado por Juan Carlos es solo informativo y si desean detalles, nos pueden contactar y podemos hacer una cita directamente con ellos. Por favor, José Felipe, me gustaría regresar al tema de la financiación a los extranjeros. Si puedes ampliar un poquito más en los requisitos y las tasas de interés y el tema con las visas que hay disponibles para ellos. Claro que sí, María Isabel. Como lo dije anteriormente, las tasas hoy en día para extranjeros pues dependen de muchos factores, pero son unas tasas muy buenas en este momento. En los últimos años, como ya lo dije anteriormente, las tasas han estado en unos niveles bajos récord de los últimos 8 o 10 años. Estamos hablando de tasas entre un 3,5, 3,75 hasta un 5%, pero o más, dependiendo, todos los casos son particulares y específicos, dependiendo de qué tipo de inversión quieran hacer. Para inversiones comerciales son los intereses diferentes, para inversiones residenciales son diferentes, para negocios también son diferentes. Entonces es muy difícil establecer una tasa, pero lo importante es dejar claro que la posibilidad la hay. Ampliando un poco el tema que también tocó Juan Carlos y Juan Camilo, con respecto a la tributación. En nuestra experiencia, cuando tú obtienes una propiedad de inversión en Estados Unidos, aquí sin hablar ni hacer nada ilegal, hay maneras muy prácticas o muy permitidas dentro de las normatividades de los Estados Unidos de reducir todos los ingresos, sobre todo en propiedades de inversión residencial y comercial también, pero cuando tú pones las propiedades, que además es lo que se recomienda, cada vez que tú compres una propiedad, establezcas una corporación para esa propiedad. La razón de esto es por problemas que puedan existir con respecto a una demanda o cosas por el estilo que no involucre todos los bienes. Para ser más claro y específico, voy a poner un ejemplo. Si tú eres una persona que vienes y tienes mucho dinero y quieres hacer inversiones no en una propiedad, sino en 10, lo conveniente es crear una holding, que sería como una compañía madre,
que se adueña de cada una de las corporaciones que va haciendo una casa. Y eso te libera que si tienes un problema en una casa particular, no toquen todo tu patrimonio, sino específicamente a eso. Son cosas que no pasan y es parte de la asesoría que nosotros pues brindamos, y como lo dijo Juan Carlos, no soy todo yo, pues también contamos con asesores financieros y eso. Pero en la parte de las tasas y los son muy buenas en este momento. En los últimos años han sido así. Según los estudios del gobierno, las tasas van a empezar a ajustarse un poco, pero esperamos que eso no sea en un periodo corto. Hablando de la tributación, cuando compras una propiedad y le reduces gastos de administración, gastos de impuestos, gastos de depreciación, cuando tú llegas al final, esas cantidades que tú generalmente llegas a pagar impuestos sobre ellas son muy pequeñas, que no te van a afectar, como lo dijo Juan Camilo, en tu patrimonio o en tu pago de impuestos en Colombia. Es importante recalcar, y como lo dijo Juan Carlos, ¿cuál es el objetivo tuyo cuando estás, a todas las personas que están aquí o que quieran venirse o que quieran simplemente invertir? Cada caso es particular y es por eso que es importante que las personas que estén aquí o que conozcan a alguien que tenga intenciones, ya sea de emigrar o de invertir, pues se contacte con nosotros a través de la información que aparece en el fondo de pantalla. Y hay un email que, por cierto, no lo hemos mencionado, está ahí. En ese email que ustedes pueden ver, pueden inscribirse o pueden mandar un email y nosotros nos contactaremos, ya sea cada cual del área específica que tenga. Pero es importante porque todos los casos son particulares. Financiamiento lo hay para todos, dependiendo del tipo de negocio que hayan. Las tasas son muy buenas, pero es todo un proceso que, si ustedes, las personas que están interesadas, dependiendo de su caso particular, pues estamos aquí para ayudarlos en todas las áreas. José Felipe, me gustaría agregar algo que creo que es importante sobre el tema. Cuando un inversionista hace su inversión, perdona la redundancia, en los Estados Unidos, diferente a nuestros países, la protección del gobierno hacia el inversionista no soy el que renta. Supóngase usted compra una propiedad y después no la quiere vivir, sino que la quiere poner a la renta. La renta que usted recibe, llamemos que el gobierno, si por algún motivo la persona no puede pagar, hay una norma que es un 3-day notice, o sea, una notificación de 3 días. Quiere decir, si al mes y 3 días la persona no ha pagado, usted le coloca ese aviso en la puerta y el mismo sheriff de la policía desaloja a la persona. No es como a veces en nuestros países que una persona se enquista en la propiedad y para sacarla se convierte en un lío. Aquí, si uno hace inversiones en ese tipo de propiedades de bienes raíces, la protección es hacia el inversionista, no sobre el que lo está restando. Muy Creo que era importante importante. esa, Sí, es creo muy que era importante importante. esa aclaración. Y sí, es cierto lo que tú acabas de decir. El proceso de desalojo, que llaman aquí, que es el proceso de eviction, es un proceso muy rápido. Yo sé que en nuestros países y en muchas partes del mundo funciona diferente, y es protección a la persona que vive. Aquí es más protección hacia los inversionistas o a los dueños de propiedades. El proceso de eviction es un proceso relativamente rápido, como lo dijo Juan, es un 3-day notice, que es una noticia que se pone en la puerta de la casa de la persona, que si no pagó a los 3 días, ya sabe que va a enfrentar un proceso de que lo van a sacar de su casa muy rápido. Por eso es una protección importante, y qué buena la anotación. Gracias, Juan Carlos. Y es muy importante esa información, y como decíamos antes, educarnos para saber tomar provecho o tomar beneficio de esto, y teniendo claro todo lo que nos han mencionado sobre inversiones, créditos e impuestos. Me gustaría preguntarle a Juan Camilo, ¿qué reportes cambiarios y tributarios tendría que realizar un colombiano que efectúe una inversión en el extranjero? Gracias, Marisabel.
Bueno, vuelvo y digo lo mismo que he venido diciendo, y es básicamente que uno tiene que estar en conocimiento de las reglas que nos aplican, ¿no? Muchas veces por desconocimiento resulta que una persona no incluye en su declaración de impuestos de renta aquí en Colombia o en la declaración de activos en el exterior que tenga un apartamento en Estados Unidos, y todo es legal. O sea, yo lo hice bien, yo generé un ingreso, invertí en el exterior, pero se me olvidó, mi contador no me dijo, ¿sí? Yo creo que uno de los puntos claves es que mucha gente no conoce o no entiende la norma, pero digamos que un reporte no implica que pagues impuestos. Y en Colombia nosotros tenemos un régimen muy estricto en materia cambiaria y en materia tributaria. Nosotros como colombianos tenemos que reportar, como residentes fiscales colombianos, ya seamos personas naturales o sociedades, tenemos que reportar todo lo que tengamos en el exterior. Y si nosotros tenemos activos en el exterior que superen aproximadamente 70 millones de pesos, tengo que presentar una declaración que es muy famosa y mucha gente se ha equivocado con esa declaración, que se llama Declaración de Activos en el Exterior. Si superan cierto monto, yo pongo específicamente dónde está el activo y qué es lo que tengo en el exterior. Eso depende ya de cada persona y del patrimonio que tenga cada persona. Pero es una equivocación que cometen muchos contribuyentes colombianos. No sabía que tenía que declarar esto. ¿Y qué pasa? Si no declaro, aquí en Colombia nuestro régimen sí es muy estricto en sanciones. Y viene la DIAN, te requiere y te dice, oiga, se le olvidó a usted declarar que tenía un apartamento en Suiza o un apartamento en Miami. Sanción. Y una sanción muy grande. Entonces, es decir, evitar estas sanciones reportando correctamente y entendiendo qué estoy haciendo es algo que yo creo que todos tenemos que tener muy claro. Invertir en el exterior no tiene ningún problema. Uno hace una buena planeación fiscal, termina estableciendo qué son los costos que le puedo meter a ese ingreso y muy probablemente tributo el mínimo posible. Haciendo una buena planeación en Colombia y en Estados Unidos, que es el caso en el que estamos hablando, uno puede llegar a reducir mucho lo que es la renta o lo que es la utilidad que va a tributar en Colombia. Entonces, digamos que para todo este tipo de casos habría que revisar la situación específica de un contribuyente. Y no estoy hablando de evadir, porque de ninguna forma nosotros estamos diciéndole esconda patrimonio, meta gastos inventados. No, vámonos a lo real de la operación. Es que tu operación no es que yo arriendo un apartamento y todo lo que recibo me incrementó mi patrimonio, es decir, todo lo que recibo me enriqueció. No, yo tuve unos gastos que puedo tener, o tengo unos gastos que necesito incurrir para llegar a ese ingreso. Entonces, una planeación fiscal bien clara sobre esto nos daría a que tributo, pero tributo bien, ¿no? O sea, no evado el impuesto, sino que lo declaro, pero lo declaro con todos los beneficios que me da la norma. Entonces, me voy a la pregunta inicial que me hizo Marisabel, y es, ¿sí tengo que reportar? Sí, tengo que reportar lo que tenga en Estados Unidos. Lo reporto dependiendo del monto en una declaración que se llama Declaración de Activos en el Exterior. Además, cambiariamente en Colombia, nosotros tenemos un régimen un poco estricto. Cuando la gente le dicen cambiariamente, ¿qué quiere decir? Cambiariamente es que yo, ante la entidad de control, que es el Banco de la República, tengo que demostrarle las inversiones que tengo en el exterior y registrarlas, ¿sí? En algunos casos específicos. Por lo menos, si yo voy a adquirir unas acciones en una sociedad en Estados Unidos, eso lo tengo que canalizar por el mercado cambiario, es decir, por un banco en Colombia, enviarlo directamente a la sociedad del exterior y reportárselo al Banco de la República. Aquí, nuevamente, no estoy pagando impuestos, ¿no? Es algo de reporte, de control. Pero si no lo hago o lo hago incorrectamente, va a venir la Superintendencia de Sociedades o la DIAN y me va a sancionar. Entonces es un tema más de conocimiento, de hacerlo bien, de antes de invertir, tener claro cuáles son las reglas del juego que me aplican y poder hacerlo correctamente para no tener una sanción por parte de la DIAN o
peor aún, una investigación sobre algo que no estoy haciendo, ¿sí? Porque lo que les interesa a la DIAN, lo que le interesa al Banco de la República y a las entidades de control, es que todos los activos que tengan en el exterior, ingresos, tengan una procedencia real. Eso es básicamente. Y que cumpla con las reglas del juego que nos está dando el gobierno colombiano. Entonces, creo que asesorarnos, es decir, si ustedes tienen alguna duda específica y quieren preguntarnos, aquí está el correo sobre todo lo que ha hablado José Felipe, lo que ha hablado Juan Carlos, lo que hemos hablado hoy, y claramente se los vamos a contestar y los podemos ayudar, porque uno busca un profesional en la materia que, como lo ha dicho Juan Carlos, en Estados Unidos habría que buscar un especialista para el tema de visas y migración. Uno también desde el punto de vista colombiano debe buscar un especialista para que le diga cuál es la mejor forma de invertir y cuáles son los efectos y cumplimiento tributario y cambiario que tiene que tener con esas inversiones. Súper, sí, también como venimos diciendo, es importante educarse en esto, en la información para saber cómo usarla al beneficio. En todo este tiempo, todo lo que hemos escuchado, hemos caminado por todas las etapas del proceso para alcanzar nuestras metas personales y financieras. Hemos hablado de temas legales, de temas de crédito, de opciones de inversión. Espero que todos hayan disfrutado este recorrido y yo sé que muchos se identifican con esta persona o con esto que estamos hablando y sé que tienen preguntas, de las preguntas que han estado anotando. Me gustaría pedirles que las envíen al correo que ven encima aquí en mi pantalla, es jriveira@ccgabogados.com. Ahí estaremos respondiendo cada una. Ahora estoy viendo en el chat una específica de Oscar Benavides. Compensa el valor de la cuota de un crédito de vivienda con la posible renta del mismo inmueble. No sé si de pronto José Felipe o no sé si alguien nos puede ayudar a responder eso. Claro que sí, esa es una pregunta muy práctica y es fácil de responder. Básicamente, la renta casi siempre no, yo diría que en un 99% de los casos cubre las cuotas y generalmente deja algo de dinero. Esa es una de las ventajas que tenemos de invertir en los Estados Unidos. Con las bajas tasas de interés, con el down payment, la cuota normalmente de renta alcanza para cubrir tanto el pago de la hipoteca como alguna dinero que sobra. Súper. Quería complementar, José, algo. Nosotros, como asesores, no solamente asesoramos a terceros, sino que obviamente somos los propios inversionistas también de nuestros propios proyectos. Particularmente nuestra empresa ha hecho desarrollos, ha comprado proyectos para construir y después vender o para construir y rentar. Y si hay algo que es importante, porque la mentalidad hispana es no crédito, la mentalidad hispana es si puedo compro de contado y ejecuto de contado, pero yo les puedo demostrar en otro seminario, lo dejamos ahí como un compromiso, matemáticamente, financieramente, es un error en los Estados Unidos no involucrar a un banco en la operación de la compra del lote, de la construcción del proyecto, porque a esas tasas de interés se convierten en el socio más importante. Hay bancos en los Estados Unidos que prestan inclusive para la compra del lote y después prestan para la construcción del proyecto. Lo único que uno tiene que tener es un capital, llamemos para los costos indirectos, que es la ejecución de los planos, las aprobaciones, pero un banco es imprescindible para cualquier tipo de negociación, llamemos en bien raíz, ya sea compra de una casa, de un apartamento, de un centro comercial, de una oficina, inclusive comprar un lote, esperar que se evalúe y después o comprar un lote para urbanizarlo y venderlo sin necesidad de construir. O sea que hay muchas fases en las que uno puede entrar y en todas las etapas un crédito es importante, un banco es importante. A lo mejor
Déjame, Juan Carlos, sí. perdona que te interrumpa. Sí, sí. No, Hay una sí. cosa que el concepto aquí se llama el cash on cash, que es dinero, la rentabilidad sobre tu dinero. Y es por eso la importancia de un crédito. Y voy a dar un ejemplo claro. Una compra que tú vayas a hacer de una propiedad de inversión con tu dinero, digamos que valga, por ponerle un número, $100,000, y esa propiedad te da una rentabilidad de un 6%, que es más o menos los números que se manejan aquí en rentabilidad de propiedades de inversión. Eso quiere decir que tu casa, en teoría, debería rentarte $6,000 al año, ¿verdad? Si tú prestas sobre eso el 70%, que estamos hablando, el 70% del valor de los costos, $70,000, y el crédito es al 4%, eso significa que tú te estás ganando un 2% con la plata que el banco te prestó, lo cual implica a que tú en un momento dado te estés ganando ese 2%, significa, con respecto al 30% que tú pusiste, equivale casi a duplicar la rentabilidad sobre tu dinero. Oye, y a mí me parece algo importante de lo que ustedes están diciendo, porque este es el propio ejemplo de un gasto que yo le voy a poder asociar al ingreso que recibo del arrendamiento, deductible en Estados Unidos, en Colombia, en cualquier lugar del mundo, y eso básicamente va a generar que pague menos impuestos, porque yo básicamente pago un interés y ese interés lo voy a deducir del ingreso, o sea, se lo resto al ingreso, lo que me genera una utilidad. Entonces, hay que tener en cuenta que estas planeaciones financieras también de alguna forma me sirven para los impuestos que voy a pagar, ya sea en Estados Unidos o en Colombia, ¿no? Por eso es que es importante este tipo de seminarios y cosas, porque nos abren las posibilidades de todas las cosas que uno puede hacer con la asesoría correcta y con la información correcta de las personas que tú puedas conseguir, te van a llevar a un éxito financiero. Pero aquí hay posibilidades para todos. Esa mentalidad que tenemos de pronto los colombianos no, yo compro cash. Si tengo la plata, lo compro, si no, no lo hago. No es que sea mala, simplemente que aquí es diferente. Financieramente no es bueno, no es rentable. Y ahora, otras preguntas que tenemos ahí, yo creo que ya son como caso, case by case. Entonces me gustaría que nos envíen las preguntas al correo, otra vez lo digo, jriveira@ccgabogados.com, y ahí podemos hacerle como más un one-on-one, una asesoría que estamos hablando. Ahora les quiero agradecer primero a los panelistas por sacar de su tiempo y compartir ese conocimiento tan valioso. Segundo, le agradezco a todo el equipo que nos apoya detrás de las escenas para lograr eventos como este. Y tercero y más importante, a todos ustedes que se conectaron y que nos van a ver, por su tiempo y su atención. Los invito a seguirnos en las redes sociales, donde seguiremos aprendiendo y actualizando información. Y siempre seguir educándonos en estos temas, porque knowledge is power. En español no sé cómo se diría, como el conocimiento es poder. Entonces me parece muy importante dejarlos con eso. Hasta la próxima oportunidad.